Así que el príncipe William y Catherine acaban de confirmar que la reina Camila ha recibido la orden de abandonar Windsor Lodge. Y la manera en que todo esto ocurrió es realmente mucho más extraña de lo que la mayoría de la gente imagina, porque durante semanas Camila se comportó como si ese lugar le perteneciera para siempre. No se limitaba a quedarse allí, ni simplemente a utilizarlo, sino que actuaba como si tuviera la propiedad y el control absoluto. Autorizaba costosas renovaciones, despedía a empleados que llevaban muchos años trabajando allí. Restringía qué miembros de la familia podían siquiera cruzar las puertas y presentaba todo ante los invitados como si Charles acabara de entregarle las llaves de manera permanente. Y al principio nadie se opuso. Ese silencio le permitió seguir adelante. Pero entonces Catherine aparentemente descubrió algo que Camila jamás pensó que alguien descubriría: varias pertenencias personales relacionadas con la reina. Isabel y la princesa Diana habían desaparecido de las habitaciones donde siempre se habían conservado. No se habían perdido. Tampoco habían sido reclamadas. Habían sido envueltas, etiquetadas y trasladadas a un almacén, siguiendo instrucciones que conducían directamente a la oficina de Camila. William nunca lo aprobó. Catherine nunca fue consultada. La familia ni siquiera fue informada hasta que un miembro del personal, claramente asustado, finalmente decidió hablar. Esa única revelación lo cambió todo. Lo que parecía simplemente alguien redecorando el lugar, de repente comenzó a parecer como si alguien estuviera intentando borrar toda la identidad de Windsor Lodge y reemplazarla con su propia autoridad. Los retratos fueron trasladados. Las habitaciones de invitados fueron reasignadas. Los acuerdos familiares fueron cancelados sin explicación. Y a los empleados que cuestionaban las órdenes, se les decía que los residentes ahora respondían ante la reina. Ahora, antes de continuar, si estás disfrutando de este análisis y quieres recibir más actualizaciones sobre la familia real a medida que ocurran, asegúrate de suscribirte y acompañarnos aquí en Crown Watch. Solo te tomará 2 segundos y realmente ayuda al canal a seguir cubriendo estas historias. Catherine no perdió el control cuando descubrió lo ocurrido. Hizo algo mucho más efectivo. Pidió los registros. Primero comenzaron a llegar las listas de almacenamiento, después las solicitudes de renovación, luego las instrucciones de acceso y finalmente las objeciones escritas de los administradores de la residencia. Y una de esas advertencias establecía claramente que ciertos objetos no podían trasladarse sin la aprobación de la familia. La oficina de Camila recibió esa advertencia, pero el traslado siguió adelante de todos modos. Fue entonces cuando William se involucró directamente. Descubrió que una caja sellada contenía algo relacionado con Diana, un objeto que él consideraba protegido y que no debía retirarse sin su conocimiento directo. Para William, aquello dejó de ser una simple discusión sobre muebles o la asignación de habitaciones. Se convirtió en un desafío a la memoria familiar, a los procedimientos del palacio y a los límites del poder de Camila. Quería una sola respuesta: ¿quién había dado la orden definitiva? El rastro documental no terminaba con un asistente de bajo rango. Conducía directamente a la oficina privada de Camila, pasando por 2 objeciones diferentes y llegando a una cadena de instrucciones que trataba a Windsor Lodge como si fuera su territorio personal. Y aquí es donde la situación se volvió todavía más complicada. Se habían utilizado recursos de la Casa Real para pagar cambios que nunca habían recibido la aprobación correspondiente. Ese descubrimiento colocó a Camila en una posición que ya no podía justificar simplemente apelando a su estatus o a la ceremonia. Catherine todavía intentó evitar que todo aquello se hiciera público. Envió un mensaje privado pidiéndole a Camila que devolviera los objetos retirados, levantara las restricciones de acceso y detuviera las renovaciones hasta que la familia pudiera revisar todo conjuntamente. La respuesta de Camila fue fría. Dijo que Windsor Lodge ahora estaba bajo su autoridad. Catherine debía concentrarse en su propio hogar. Esa respuesta causó más daño del que Camila imaginaba. Catherine se había acercado a ella en privado precisamente para evitar humillar a Charles y dividir a la familia. En lugar de retroceder,
Camila la ignoró y decidió seguir adelante con mayor determinación. En cuestión de días, más empleados fueron reasignados. Otra visita familiar fue cancelada. Un nuevo conjunto de instrucciones describió el lodge como la residencia permanente de Camila. Pero la permanencia requiere pruebas. Cuando William exigió los documentos originales de ocupación, los funcionarios del palacio esperaban encontrar una concesión firmada, una modificación del contrato de arrendamiento o una orden escrita de Charles. No encontraron ninguna. Lo que descubrieron en su lugar fue un acuerdo condicionado, uno que dependía de la aprobación continua de la familia y del uso adecuado de la residencia. Y escondida dentro de aquel texto había una cláusula que aparentemente la oficina de Camila nunca había revisado. Si la propiedad, el personal o los recursos reales eran utilizados de manera indebida, el acuerdo podía retirarse. Al final de aquella noche, William y Catherine ya no se preguntaban si Camila había ido demasiado lejos. Se estaban preparando para demostrarlo. Catherine reunió cada advertencia, cada factura, cada lista de almacenamiento y cada aviso de acceso cancelado en un solo expediente. William ordenó una revisión completa, y mientras Camila continuaba actuando como si nadie pudiera tocarla, los funcionarios ya habían comenzado a examinar la cláusula que podía quitarle la residencia. El primer instinto de Catherine no fue la venganza, sino contener la situación. Sabía lo rápido que una disputa privada podía convertirse en un espectáculo público. También sabía que Charles quedaría atrapado en medio en cuanto Camila se sintiera acorralada. Por eso eligió el camino más discreto. Se envió un mensaje solicitando una conversación privada, lejos del personal, de las cámaras y de las personas que ya estaban susurrando por los pasillos. La reunión fue breve. Catherine comenzó hablando de las pertenencias desaparecidas. Explicó que varios objetos relacionados con la reina Isabel y la princesa Diana habían sido trasladados sin consulta y que los cambios de personal comenzaban a afectar el acceso de la familia. No la acusó, no la amenazó. Simplemente pidió que los traslados fueran detenidos hasta que William y la administración de la residencia pudieran revisar lo sucedido. Camila no retrocedió. Según personas familiarizadas con el intercambio, respondió con la seguridad de alguien que creía que el asunto ya estaba decidido. Windsor Lodge, dijo, ahora estaba bajo su autoridad. Las decisiones sobre el personal eran suyas. Las renovaciones también eran suyas. Desde el punto de vista de Camila, Catherine debía concentrarse en su propio hogar y dejar de interferir en asuntos que ya no le correspondían. Esa frase cambió por completo el ambiente de la habitación. Catherine había acudido a la conversación para evitar una humillación. Camila interpretó esa moderación como una señal de debilidad. No hubo disculpas por las pertenencias retiradas, ninguna preocupación por los miembros de la familia afectados y ninguna sugerencia de que algo fuera a reconsiderarse. En cambio, Catherine recibió una advertencia disfrazada de rechazo. Debía apartarse, o la situación se volvería todavía más incómoda. Pero Catherine no se apartó. Durante los días siguientes, las restricciones se hicieron más estrictas. Una visita familiar que había sido aprobada semanas antes fue cancelada sin explicación. 2 empleados con muchos años de servicio fueron informados de que sus puestos estaban siendo revisados. Una suite de invitados que anteriormente se utilizaba durante reuniones familiares fue reasignada para los visitantes privados de Camila. Nuevos asistentes comenzaron a comprobar los nombres en la entrada, incluso cuando pertenecían a personas que habían entrado libremente en el lodge durante años. El mensaje era imposible de ignorar. Camila estaba construyendo su control antes de que alguien pudiera cuestionar si realmente tenía derecho a hacerlo. Un empleado describió el ambiente como cuidadoso y tenso. Los miembros del personal dejaron de hablar abiertamente en las habitaciones compartidas. Las instrucciones llegaban verbalmente y después eran repetidas mediante mensajes privados que desaparecían de los canales administrativos habituales. Algunos trabajadores obedecían porque temían perder sus puestos. Otros comenzaron discretamente a guardar copias. Catherine hizo lo mismo. Cada acuerdo cancelado quedó registrado.
Cada cambio de personal fue fechado. Cada solicitud de acceso fue colocada junto a la respuesta que recibió. Reunió listas de almacenamiento, notas sobre las renovaciones, instrucciones de seguridad y los nombres de las personas que habían recibido órdenes de ejecutar cada cambio. Lo que había comenzado como una disputa familiar se estaba convirtiendo en un expediente. Entonces, un antiguo miembro del personal del Lodge dio un paso al frente con el detalle que involucró directamente a William en la disputa. Las renovaciones no estaban siendo financiadas únicamente por la oficina privada de Camila. Las facturas mostraban que se habían utilizado recursos de la Casa Real para realizar modificaciones que nunca habían recibido una aprobación completa. Los pagos habían sido registrados bajo códigos de mantenimiento lo suficientemente amplios como para evitar una atención inmediata. Los muebles nuevos aparecían como reemplazos necesarios. Los trabajos decorativos figuraban como mantenimiento estructural y empleados asignados a funciones oficiales estaban siendo desviados para apoyar los arreglos privados de Camila. Eso ya no era una cuestión de gustos, era una cuestión de autoridad. Cuando mostraron los registros a William, él no reaccionó con el tipo de enojo que Camila podría haber esperado. Se quedó en silencio. Leyó cada página. Preguntó quién había aprobado los pagos, quién había reasignado al personal y quién había autorizado el almacenamiento de los objetos relacionados con Diana. Cada respuesta conducía al mismo lugar. La oficina de Camila. William entonces solicitó los documentos originales que regulaban Windsor. Lodge no quería un resumen ni una explicación de un asistente. Quería los documentos reales, quería conocer el registro de propiedad, las condiciones de ocupación, las normas de financiación y cada modificación relacionada con ellos. Los administradores del palacio comenzaron a buscar. Al principio, dentro del círculo de Camila se suponía que la revisión confirmaría todo lo que ella había estado diciendo, que Charles le había concedido un amplio control, que su posición estaba asegurada y que William podía protestar, pero no podía revertir nada sin desafiar abiertamente al rey. Entonces, un archivista encontró una línea escondida dentro del expediente de la residencia. El texto no hablaba de una propiedad permanente. Tampoco concedía a Camila un contrato de arrendamiento sin restricciones. Se refería a un acuerdo familiar condicionado, uno que dependía de la aprobación continua y del uso adecuado de la propiedad. Debajo de esa línea aparecía otra referencia, una cláusula independiente. Esa cláusula no hablaba de decoración, hablaba del uso indebido, de gastos no autorizados, de restricciones de acceso y de la autoridad para retirar la ocupación cuando una propiedad familiar fuera tratada como territorio personal. Una cláusula que aparentemente la oficina de Camila nunca había leído. William no confrontó a Camila en cuanto descubrió la cláusula. Esperó hasta que el expediente de la residencia fuera comparado con los registros financieros, las órdenes de personal y las instrucciones relacionadas con el traslado de las pertenencias familiares al almacén. Quería que no quedara ningún vacío, ninguna negación fácil y ningún espacio para presentar todo como un simple malentendido. Para cuando se organizó la reunión, ya había visto suficiente. Camila entró creyendo que la conversación sería sobre procedimientos. William dejó claro que se trataba de su conducta. Colocó los documentos frente a ella uno por uno, las visitas canceladas, los empleados reasignados, los gastos de renovación, las restricciones de acceso y la orden relacionada con las pertenencias de Diana. Entonces hizo la pregunta que ella había estado evitando. ¿Qué le daba derecho a hacer todo aquello? Camila no respondió con un documento. Respondió con su posición. Dijo que la residencia había sido puesta a su disposición, que la casa conocía su posición y que Charles no se había opuesto a los cambios. Desde su punto de vista, eso era suficiente. La aprobación del rey no tenía que quedar escrita cada vez que ella reemplazaba a un empleado o modificaba una habitación. William no estuvo de acuerdo. Le recordó que Windsor Lodge no era una recompensa privada. Contenía historia familiar, gastos oficiales, objetos protegidos y acuerdos que involucraban a más de un hogar.
Un entendimiento verbal no podía borrar condiciones escritas, ni podía justificar el traslado de pertenencias relacionadas con su madre sin informarle. Fue entonces cuando Camila cambió de estrategia. Advirtió que continuar con el asunto avergonzaría a Charles. Cualquier disputa pública sobre el Lodge haría parecer que el rey no podía controlar a su propia familia. Crearía titulares y abriría preguntas sobre quién tenía realmente la autoridad dentro de Windsor. La advertencia era deliberada. William la entendió. Si retrocedía, la familia evitaría la escena. Si continuaba, podrían culparlo de haberla provocado. William continuó. Ordenó una revisión de cada decisión tomada desde que Camila comenzó a tratar el Lodge como su residencia personal. Los funcionarios recibieron instrucciones de investigar la ocupación, la seguridad, el personal, los gastos, el mantenimiento, el acceso de invitados y la retirada de pertenencias. Nada sería aceptado únicamente por reputación. Cada afirmación necesitaría pruebas. Catherine se convirtió en el centro de aquella revisión. Había conservado las objeciones escritas enviadas por los administradores de la residencia. Algunas advertían que los empleados con muchos años de servicio no podían ser retirados sin consulta. Otras cuestionaban las cuentas de mantenimiento utilizadas para modificaciones privadas. Un mensaje había pedido a la oficina de Camila que retrasara el traslado de objetos familiares hasta confirmar su situación. La respuesta fue breve. Proceder según las instrucciones. Esa frase eliminó cualquier posibilidad de confusión. La oficina de Camila había sido informada de que existían límites. Decidió continuar. Aparecieron más registros. Una nota de seguridad mostraba nombres relacionados con el hogar de William en una lista de acceso restringido. Un memorando de personal describía habitaciones que antes estaban reservadas para visitas familiares como espacios bajo la dirección exclusiva de los asistentes de Camila. Una factura incluía trabajos solicitados antes de recibir aprobación. Poco a poco, el patrón se volvió imposible de ignorar. No se trataba de una mala decisión aislada, era un sistema. La evidencia más reveladora llegó de un administrador que había asistido a una reunión anterior de planificación. Camila había hablado del futuro del Lodge como si ya estuviera decidido. Habló de nuevos arreglos para los invitados, una estructura diferente para el personal y habitaciones que ya no estarían disponibles para el uso compartido de la familia. Cuando le preguntaron si había recibido autorización permanente, la respuesta fue que nadie desafiaría a la reina. Habían construido el plan basándose en esa creencia. La revisión de William la puso a prueba. Al finalizar la investigación, los funcionarios llegaron a una conclusión para la que Camila no estaba preparada. Su posición en Windsor Lodge no estaba protegida por propiedad, un contrato permanente, ni una concesión real sin restricciones. Se le había permitido ocupar la residencia bajo condiciones que exigían un uso adecuado, acceso compartido y respeto por su propósito familiar. Los documentos también otorgaban a la administración de la residencia autoridad para intervenir cuando esas condiciones fueran incumplidas. William pidió una última verificación. Quería confirmar que la cláusula podía aplicarse sin que Charles firmara una nueva orden y sin necesitar el consentimiento de Camila. La respuesta llegó aquella misma noche. Sí, podía aplicarse. Pero junto con ella apareció otro descubrimiento. El expediente de Catherine demostraba que Camila había recibido 3 advertencias distintas antes de que comenzara la revisión. Cada una explicaba que su autoridad era condicional. Cada una le pedía revertir una decisión. Ella ignoró las 3. El palacio ya no estaba tratando de decidir si Camila había entendido mal el acuerdo. Estaba decidiendo qué hacer con alguien que había sido advertida. Comprendía el riesgo y aún así había continuado. El expediente que William había solicitado ya no era una colección de preocupaciones. Se había convertido en un mapa de cómo se había construido el control de Camila, decisión tras decisión, mientras todos a su alrededor asumían que alguien más lo había aprobado. Catherine organizó todo el material en orden. Primero estaban los planos de las habitaciones, después los horarios del personal y luego los registros de almacenamiento. Después llegaron las instrucciones entregadas a seguridad
las facturas vinculadas a las cuentas de mantenimiento y la correspondencia que demostraba cómo se habían tratado las objeciones. No habían sido respondidas, habían sido anuladas o simplemente ignoradas. Una fotografía llamó inmediatamente la atención de William. Mostraba una sala de estar antes de que comenzaran las modificaciones. Una segunda imagen, tomada días después, mostraba la misma habitación sin varias piezas familiares. Los muebles de reemplazo ya habían llegado. Un nuevo retrato había sido colocado sobre la chimenea. La habitación ya no parecía compartida, parecía reclamada. Ese era precisamente el punto. Los cambios no eran aleatorios, seguían un diseño claro. Los invitados personales de Camila recibían prioridad. Sus asistentes controlaban el acceso. Los empleados leales a la antigua administración eran alejados de las zonas importantes. Los objetos relacionados con generaciones anteriores eran retirados de la vista. Cada modificación hacía que el lodge pareciera menos una residencia familiar y más una extensión de su corte privada. Catherine comprendió algo. La frase de Camila sobre que debía concentrarse en su propio hogar no había sido pronunciada simplemente por frustración. Reflejaba un plan que ya estaba en marcha. Catherine y William no estaban siendo simplemente invitados a tolerar una nueva decoración. Estaban siendo desplazados de una residencia que Camila pretendía controlar completamente. La evidencia más contundente llegó de un empleado con muchos años de servicio, que había permanecido en silencio hasta entonces. Había estado presente cuando se discutieron las primeras instrucciones de almacenamiento y había visto crecer la preocupación entre los empleados antiguos. Nadie quería desafiar a la reina, nadie quería perder un puesto que había ocupado durante décadas, pero una instrucción parecía demasiado seria como para olvidarla. El empleado había conservado una copia que estaba firmada. El documento ordenaba retirar varias pertenencias protegidas y daba instrucciones al personal para completar el traslado antes de la siguiente visita familiar programada. El momento era importante. Demostraba que los objetos no habían sido trasladados debido a reparaciones urgentes. Habían sido retirados antes de que William y Catherine pudieran ver lo que estaba ocurriendo. Después, Catherine encontró la advertencia adjunta. Había sido enviada 2 días antes. Establecía que las pertenencias indicadas requerían consulta y que ningún traslado debía realizarse hasta confirmar la propiedad y el acceso de la familia. La orden de retirarlas llegó después. Ese descubrimiento eliminó la última afirmación creíble de que la disputa había surgido simplemente por una confusión. La orden no había pasado accidentalmente por una oficina sobrecargada. Había sido emitida después de que el riesgo ya hubiera sido explicado por escrito. El ambiente dentro del equipo de revisión cambió. Los funcionarios que habían permanecido cautelosos comenzaron a hablar de manera más directa. El lodge había sido tratado como territorio privado. Los recursos reales habían respaldado los cambios. El acceso familiar había sido dejado de lado. Aún así, los representantes de Camila intentaron una última defensa. Dijeron que Charles había dado permiso verbal. Esa afirmación llevó la revisión a su etapa más delicada. Los funcionarios buscaron cualquier elemento que pudiera respaldarla. Una carta firmada, una modificación del contrato de arrendamiento, una autorización real, una nota del secretario privado del rey o incluso una entrada de diario que confirmara que se había hablado de una autoridad permanente. No encontraron nada. Charles podía haber permitido que Camila utilizara el lodge. Eso no era lo mismo que concederle la propiedad. Podía haber sabido que ella quería realizar cambios. Eso no demostraba que hubiera autorizado retirar pertenencias protegidas, utilizar dinero de la casa real o restringir el acceso de la familia. Las palabras pronunciadas en privado no podían borrar las condiciones aceptadas por escrito. William preguntó entonces si la ocupación podía terminarse sin crear una nueva disputa constitucional. Los asesores legales regresaron a la cláusula y la compararon con cada acción documentada en el expediente de Catherine. Su conclusión fue firme. Las condiciones habían sido incumplidas repetidamente y la administración de la residencia tenía la autoridad para retirar el acuerdo. William y Catherine aprobaron el siguiente paso.
Se preparó una notificación formal, enumeraba las infracciones, ordenaba detener todos los trabajos no autorizados, devolvía el control a la administración de la residencia y exigía que el personal privado de Camila abandonara la propiedad. Había una última línea. Las llaves debían entregarse antes de una fecha límite establecida. Cuando la notificación llegó a Camila, la reacción dentro de Windsor Lodge fue inmediata. Las puertas se cerraron, se realizaron llamadas y se pidió al personal que no hablara. Un asistente insistió en que la decisión sería revocada antes de la mañana, pero llegó la mañana y nada cambió. La fecha límite permaneció vigente. Mientras la oficina de Camila buscaba a alguien dispuesto a detener el proceso, los funcionarios del palacio ya estaban preparando inventarios, órdenes de acceso y un plan de seguridad para la entrega. Por primera vez, la pregunta ya no era si ella se marcharía, sino cómo reaccionaría. La fecha límite llegó bajo una tranquila mañana en Windsor, y el vehículo que atravesó las puertas no pertenecía a Camila. Transportaba a 2 funcionarios de la residencia, un supervisor de seguridad y el equipo de inventario encargado de supervisar la entrega. No había fotógrafos esperando afuera, no se había preparado ningún anuncio. El palacio quería que el traspaso se completara discretamente antes de que los rumores se convirtieran en algo que ya no pudieran controlar. Dentro del lodge, los asistentes de Camila estaban haciendo las maletas. Los archivos personales desaparecían de los escritorios. Las fundas de ropa eran transportadas por la escalera principal. Las fotografías enmarcadas eran envueltas en tela y colocadas junto a cajas etiquetadas. Un asistente se movía rápidamente entre las habitaciones, revisando cajones y armarios según una lista privada. Otro permanecía en la entrada, exigiendo saber quién había autorizado la entrada de los funcionarios antes de que Camila terminara de hablar con Charles. La respuesta estaba incluida en la notificación. La autoridad había regresado a la administración de la residencia al llegar la fecha límite. Desde ese momento, ninguna habitación podía quedar cerrada a la inspección. Ningún objeto podía salir sin ser revisado y ningún miembro del personal privado de Camila podía permanecer después de la entrega final. Los funcionarios no discutieron. Simplemente leyeron las condiciones y comenzaron. Esa calma hizo que la escena fuera todavía peor. Camila esperaba una resistencia que pudiera convertir en indignación. Las voces elevadas le habrían permitido alegar una falta de respeto. Una confrontación pública habría hecho parecer imprudente a William. En cambio, cada movimiento fue medido. Cada caja fue registrada. Cada puerta se abrió bajo autorización escrita. El proceso no le dejó espacio para crear un drama. Entonces, comenzó la primera disputa. Un conjunto de marcos de plata había sido colocado entre las pertenencias personales de Camila, pero el inventario los identificaba como parte de la colección del lodge. Su asistente insistió en que habían sido regalos. Los funcionarios solicitaron documentación. No se presentó ninguna. Los marcos permanecieron allí. Después llegó un escritorio. Luego 2 pinturas. Después, un armario que contenía correspondencia de una antigua casa real. Cada vez se aplicaba la misma regla. Las pertenencias personales podían salir. Las propiedades familiares no. Habitación por habitación. Se estaba restaurando el límite que Camila había ignorado. William y Catherine no estaban presentes. Eso era deliberado. Su ausencia impedía que Camila convirtiera la entrega en un espectáculo personal. Sin embargo, su autoridad estaba presente en cada documento sobre la mesa. Los registros de Catherine habían demostrado el patrón. La revisión de William había activado la cláusula. Los funcionarios estaban ejecutando una decisión que ninguno de los dos tenía intención de revertir. Camila finalmente entró en el vestíbulo antes del mediodía. Al principio estaba tranquila. Pidió hablar con el funcionario de mayor rango. Cuestionó el calendario y dijo que la residencia no podía entregarse mientras las conversaciones con el rey continuaban. El funcionario respondió que cualquier conversación familiar no suspendería la notificación. La fecha límite había pasado. La ocupación había terminado. Fue entonces cuando su autocontrol comenzó a romperse. Camila acusó a Catherine de haber preparado la humillación desde el principio.
Dijo que las preguntas sobre el personal y el almacenamiento eran excusas diseñadas para debilitar su posición y presentarla como una intrusa. Después dirigió su enojo hacia William. Según ella, él estaba utilizando la memoria de Diana para castigar a cualquiera que lo desafiara. La habitación quedó en silencio. La respuesta de William ya estaba incluida en las instrucciones de entrega. La salida no era un castigo por la historia personal, era consecuencia de repetidas infracciones relacionadas con el acceso, el personal, los gastos y las propiedades familiares protegidas. Ninguna acusación podía cambiar los registros. Camila rechazó aquella explicación. Exigió que una sala privada permaneciera cerrada hasta que Charles decidiera personalmente su situación. Su asistente sacó una llave independiente y se negó a colocarla junto a las demás. Durante varios minutos todo se detuvo. El supervisor de seguridad revisó la notificación. El funcionario principal abrió el calendario completo de ocupación. Todas las habitaciones del lodge aparecían registradas. No existía ninguna excepción privada, ninguna suite reservada y ningún derecho de acceso después de la terminación. La última defensa se derrumbó. Se informó a Camila de que conservar la llave equivaldría a negarse a completar la entrega. El funcionario no la amenazó, simplemente explicó lo que ocurriría después. Seguridad abriría la habitación, documentaría su contenido y dejaría constancia de que la llave no había sido entregada voluntariamente. El asistente miró a Camila. Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. La llave fue colocada sobre la mesa. Al final de la tarde, los vehículos personales estaban preparados. El personal de Camila salió por etapas, mientras los funcionarios revisaban cada paquete comparándolo con el inventario. Las últimas cajas fueron cargadas. El vestíbulo quedó vacío. En las puertas de Windsor, uno de los vehículos se detuvo brevemente antes de incorporarse a la carretera que se alejaba de Windsor. Dentro, el silencio regresó. Pero el palacio todavía tenía que tomar una decisión. Los asesores no querían ninguna confirmación pública. Creían que la familia podía describir la salida como un cambio rutinario y permitir que la historia desapareciera con el tiempo. William y Catherine no estuvieron de acuerdo. Demasiadas personas ya lo sabían. Había demasiados registros. Guardar silencio dejaría espacio para otra versión de los acontecimientos. Aquella noche decidieron hablar, y lo que estaban preparados para confirmar haría imposible ocultar la salida de Camila.